17 de enero de 1943, Guadalcanal, Islas Salomón. El aire sabe a sal y podredumbre. El amanecer despunta sobre el dosel selvático con una luz tan intensa que parece quemar las hojas mismas. Un oficial de reconocimiento japonés se agazapa entre la maleza al borde de lo que hace 3 semanas era un muro impenetrable de selva tropical. Su uniforme se le pega a la piel, húmedo por la humedad que nunca abandona esta isla maldita. A través de sus prismáticos observa algo que desafía todo lo que le enseñaron sobre la guerra, sobre la paciencia, sobre el orden natural de la conquista. Donde antes había una densa selva, donde sus propios ingenieros habían calculado que tardaría meses, quizás un año entero, en despejarse. Ahora se extiende una franja de coral y piedra triturada, plana, ancha e imposiblemente recta. Aviones estadounidenses, elegantes y numerosos, aterrizan con regularidad despreocupada. Los motores rugen, se levanta el polvo, y el oficial baja los prismáticos con manos que tiemblan, no de miedo, sino por el colapso de la comprensión misma. La guerra no debería desarrollarse así. La doctrina de la conquista del paciente, durante generaciones, la doctrina militar japonesa se había cimentado sobre principios refinados durante siglos de guerra insular y campañas continentales. El arte de la fortificación, la virtud del atrincheramiento, la convicción de que el territorio, una vez conquistado, debía conservarse mediante una preparación meticulosa y una voluntad férrea. Cuando las fuerzas japonesas invadieron el Pacífico en los primeros meses de 1942, lo hicieron con la confianza que emanaba de sus recientes triunfos y precedentes históricos. Habían visto a los británicos rendirse en Singapur, habían visto a los estadounidenses retirarse de Filipinas, habían aprendido, victoria tras victoria, que la guerra en el Pacífico consistía en tomar posiciones fuertes y hacerlas inexpugnables. La lógica era sólida, una fortaleza insular, debidamente abastecida y defendida, podía resistir indefinidamente. La distancia misma se convirtió en un arma. Las vastas extensiones de océano entre los puntos de abastecimiento significaban que cualquier fuerza atacante llegaría exhausta, desabastecida, dispersa a lo largo de miles de kilómetros de mar hostil. La selva también era una aliada, densa, plagada de enfermedades, intransitable. Se necesitaban meses para construir caminos a través de semejante terreno. Se necesitaban años para construir la infraestructura necesaria para operaciones militares sostenidas, o al menos eso creían. Los estrategas militares japoneses, estudiando el carácter estadounidense a través de sus propias suposiciones culturales, habían calculado que los estadounidenses, apacibles y amantes de la comodidad, carecerían de la disciplina necesaria para la guerra en la jungla, carecerían de paciencia para el lento y agotador trabajo logístico. Llegarían con sus máquinas y su riqueza, sí, pero las máquinas se descomponían en los trópicos. La riqueza no significaba nada cuando las líneas de suministro se extendían por el océano y los submarinos merodeaban bajo las olas. Los estadounidenses razonaban, tomarían una isla y luego se detendrían semanas, quizás meses, para consolidar, para construir sus bases con la metódica lentitud que tal trabajo exigía. Este fue el error de cálculo fatal. Los ingenieros llegan cuando la primera división de Marines irrumpió en Guadalcanal en agosto de 1942. No llegaron simplemente como fusileros, sino como la vanguardia de algo que los japoneses jamás habían experimentado, la guerra industrial a escala oceánica.
Tras los Marines llegaron los ingenieros, los civis, los batallones de construcción, hombres cuya guerra no se medía en yardas ganadas, sino en yardas cúbicas desplazadas, no en enemigos abatidos, sino en pistas completadas, depósitos de combustible establecidos y hospitales erigidos, hechos únicamente con la determinación y el poderío industrial estadounidense. Los japoneses habían comenzado la construcción de un aeródromo en Punta Lunga. Era estratégico, con una posición que dominaba las rutas marítimas y amenazaba las rutas de suministro a Australia. Sus ingenieros habían trabajado durante meses despejando la selva a mano, nivelando el terreno con paciencia y esfuerzo. Estaba aproximadamente un 60% completado cuando desembarcaron los Marines. Los soldados japoneses, al retirarse a la selva, asumieron que se trataba de un simple revés temporal. Los estadounidenses ocuparían la posición, sí, pero no podrían completar el aeródromo rápidamente. No podrían ponerlo en funcionamiento. Ciertamente, no podrían ampliarlo para convertirlo en una base importante capaz de soportar operaciones de bombardeo pesado. A los pocos días, se dieron cuenta de lo equivocados que estaban. Los Marines aseguraron el perímetro. Ahí entonces, los ingenieros descendieron sobre ese aeródromo inacabado como una fuerza de la naturaleza. Trajeron consigo máquinas que parecían surgidas de una guerra futura, excavadoras que podían limpiar en horas lo que a las cuadrillas de trabajo japonesas les tomaba días, niveladoras que alisaban la tierra con precisión mecánica, aplanadoras que compactaban las pistas de coral hasta que podían soportar el peso de los bombarderos más pesados. Pero más que máquinas, trajeron un enfoque de la guerra fundamentalmente ajeno al pensamiento militar japonés. Los batallones de ingenieros estadounidenses operaban con una urgencia que rozaba el fanatismo, pero sus métodos eran pura eficiencia industrial. El trabajo se desarrollaba las 24 horas del día. Las cuadrillas rotaban por turnos para que el sonido de los motores no cesara. Ni de día ni de noche. Cuando una excavadora se averiaba, otra la reemplazaba de inmediato, no porque hubiera un excedente masivo inactivo, sino porque la logística estadounidense había calculado la tasa de averías y había preposicionado los repuestos en consecuencia. Cuando el árido de coral escaseaba, los equipos de prospección ya habían identificado la siguiente cantera. Cuando las reservas de combustible escaseaban, los camiones cisterna llegaban como si los hubiera llamado una profecía en lugar de la radio. 12 días después del desembarco, el primer avión estadounidense aterrizó en lo que ahora era el campo Henderson. 12 días. Los comandantes japoneses, observando desde la selva, enviaron informes urgentes a Rabaul que inicialmente se desestimaron como exageraciones o pánico. ¿10-12 días para completar un aeródromo en medio de una selva hostil? Imposible. Pero las fotografías de reconocimiento no mentían. Los aviones estadounidenses eran reales, la pista estaba operativa y se hacía cada día más larga. La sinfonía de la construcción. Había un ritmo en la construcción estadounidense que los equipos de reconocimiento japoneses llegaron a reconocer con una especie de fascinación horrorizada. Comenzaba antes del amanecer con el rugido de los motores diésel calentándose en la oscuridad. Luego venía la sinfonía mecánica, el rugido profundo de las excavadoras, el zumbido más agudo de las niveladoras, el traqueteo neumático de los martillos neumáticos rompiendo coral. Para los oídos estadounidenses era simplemente el sonido del trabajo. Para los soldados japoneses escondidos en la selva, subsistiendo con raciones de arroz cada vez más escasas y luchando contra la malaria, era algo completamente distinto. Era el sonido de la abundancia enemiga, el sonido de una nación tan rica
que podía enviar fábricas enteras a través del océano y volver a ensamblarlas en una costa hostil. La escala era incomprensible. Mientras que los ingenieros japoneses operaban con herramientas y técnicas perfeccionadas durante siglos, herramientas manuales, trabajo animal, la lenta acumulación de movimientos de tierra, los estadounidenses aportaron un poder mecanizado que reescribió las reglas de lo posible. Una sola excavadora estadounidense podía mover más tierra en una hora que una compañía de soldados japoneses en una semana. Pero no fueron solo las máquinas las que asombraron, fue el sistema que las sustentaba. Cada excavadora tenía combustible, cada camión volquete, repuestos, cada equipo de trabajo tenía raciones, no escasas porciones de arroz y pescado seco, sino calorías en abundancia. Los soldados japoneses, observando desde sus escondites, vieron a los ingenieros estadounidenses hacer pausas para comer y consumir alimentos en cantidades que parecían obscenas. Carne enlatada, pan fresco, café en abundancia. Incluso corrían rumores, transmitidos por las redes de comunicación japonesas con la calidad de historias de fantasmas, de instalaciones estadounidenses que incluían máquinas de helados y dispensarios de Coca-Cola. No se trataba de una mera desigualdad de suministro, era la guerra transformada en producción industrial, donde el resultado no eran bienes manufacturados, sino la propia capacidad estratégica. La ecuación del tiempo. En Tokio, Los oficiales de Estado Mayor estudiaron los informes de Guadalcanal con creciente alarma. Las cifras no cuadraban. La doctrina de ingeniería japonesa sostenía que la construcción de un aeródromo requería un mínimo de 3 meses en condiciones favorables, y las Islas Salomón no eran nada favorables. La selva estaba clasificada como terreno de clase 4, la más difícil. La humedad provocaba la oxidación y el fallo de la maquinaria. Las enfermedades o malaria, disentería, dengue, podían reducir la fuerza laboral a la mitad en cuestión de semanas. Los estadounidenses deberían haber estado atascados, luchando, vulnerables. En cambio, el campo Henderson se expandió. Para septiembre gestionaba docenas de vuelos diarios. Para octubre se le había añadido la pista de Casas 1, excavada en la selva que tan solo unas semanas antes había sido un bosque impenetrable. Para noviembre se estaba construyendo una segunda pista paralela y el complejo había crecido hasta incluir un almacén de combustible con capacidad para miles de galones, depósitos de municiones, instalaciones de reparación y un hospital de campaña que habría sido la envidia de muchas instalaciones en Estados Unidos. Los japoneses lanzaron un contraataque tras otro, intentando recuperar lo que ahora entendían como la clave de toda la campaña de Guadalcanal. Enviaron buques de guerra para bombardear el aeródromo por la noche. Enviaron soldados a través de la selva para asaltar el perímetro. Enviaron aviones para hundir las pistas y destruir los aviones estacionados. Algunos ataques tuvieron éxito temporalmente. Los proyectiles destrozaban secciones de la pista, los bombardeos destruían los depósitos de combustible, los equipos de infiltración dañaban las aeronaves estacionadas. Pero por la mañana, los ingenieros ya estaban trabajando, se rellenaron los cráteres, se repuso el combustible de las reservas, los aviones dañados se repararon o se apartaron para liberar espacio para los refuerzos. Los japoneses destinaron recursos al problema con creciente desesperación, y cada vez que lograban interrumpir temporalmente las operaciones, los estadounidenses simplemente reconstruían más rápido de lo que Tokio podía calcular que tardaría la interrupción. Era como luchar contra un oponente que se negaba a reconocer su herida, que absorbía cada golpe y seguía avanzando como si fuera invulnerable. las matemáticas de la guerra habían cambiado,
pero solo un bando entendía la nueva ecuación. Voces de la jungla, el teniente Kenji Suzuki, del ejército imperial japonés, llevaba un diario que posteriormente se recuperaría de su cuerpo tras un asalto fallido al perímetro del campo Henderson. Sus anotaciones trazan la trayectoria psicológica que va de la confianza al desconcierto y a la desesperación. A principios de agosto escribe con optimismo sobre el desembarco estadounidense, calificándolo de prematuro y prediciendo que las dificultades de suministro obligarían a una retirada en cuestión de semanas. A mediados de septiembre su tono ha cambiado. Describe haber observado, con prismáticos, cómo los ingenieros estadounidenses trabajaban durante la noche bajo focos alimentados por generadores portátiles. Han convertido la noche en día. Escribe. ¿Cómo podemos luchar contra un enemigo que no duerme? Para octubre, el hambre y la enfermedad han empezado a dominar sus entradas. Los suministros prometidos por el cuartel general no han llegado. La aviación estadounidense que opera desde Henderson ha convertido las operaciones navales diurnas en un suicidio y la carrera nocturna de destructores rápidos solo puede entregar una fracción de lo que necesita la guarnición japonesa. Mientras tanto, puede ver a los estadounidenses recibiendo suministros, aviones de carga aterrizando con alimentos y municiones, y equipos de ingeniería siendo descargados de buques de transporte que, de alguna manera, navegan por aguas que los japoneses aún controlan nominalmente. Sus últimas anotaciones son filosóficas, casi resignadas. Nos decían que los estadounidenses eran débiles, escribe. Nos decían que carecían de espíritu de lucha, que valoraban la comodidad por encima del sacrificio. Pero los veo construir día tras día bajo un calor que postra a nuestros propios hombres. Construyen a pesar de nuestros bombardeos. Construyen a pesar de nuestros ataques aéreos. Construyen como si la construcción misma fuera una forma de guerra. Y están decididos a superarnos en construcción hasta la sumisión. Quizás este sea el verdadero estilo estadounidense de guerra: no vencer al enemigo, sino superarlo en producción hasta que la resistencia se vuelva matemáticamente imposible. Murió 3 días después en un asalto nocturno que penetró brevemente el perímetro de Henderson antes de ser repelido. El ataque destruyó varias aeronaves y dañó un depósito de combustible. Al mediodía siguiente, los equipos de reparación habían restablecido la capacidad operativa. El cuaderno acribillado a balazos fue encontrado en su bolsillo y finalmente llegó a la inteligencia estadounidense, donde los analistas leyeron sus palabras con una mezcla de respeto y profunda satisfacción. La maquinaria de la abundancia. Lo que los observadores japoneses no podían comprender del todo era que la construcción del aeródromo que presenciaban era simplemente la manifestación visible de una cadena de suministro que se extendía a través del Pacífico hasta el corazón industrial de Estados Unidos. Cada pala de excavadora, cada bidón de combustible, cada saco de hormigón, cada varilla de soldadura se había fabricado en fábricas de Detroit, Cleveland y Pittsburgh, ciudades cuya producción industrial por sí sola superaba la capacidad de fabricación de todo el imperio japonés. Estos materiales se habían cargado en barcos en San Francisco y Pearl Harbor. Se habían transportado en convoy a través de aguas infestadas de submarinos y se habían entregado a Guadalcanal con una regularidad que los planificadores japoneses habían calculado imposible. Pero los estadounidenses habían descifrado el código de la logística oceánica gracias a la enorme abundancia de recursos. Construían barcos más rápido de lo que los submarinos podían hundirlos. Fabricaban repuestos en tal cantidad que los equipos rara vez se quedaban inactivos por falta de componentes de repuesto.
Establecieron depósitos de suministros en puntos intermedios, Númea, Espíritu Santo, que funcionaban como almacenes de avanzada, protegiendo las obras de construcción de las inevitables interrupciones del suministro a larga distancia. Los propios civis encarnaban esta filosofía. A diferencia de los ingenieros militares tradicionales, soldados entrenados en construcción, los civis eran obreros de la construcción con rango militar. Eran hombres que, en la vida civil, habían construido carreteras, presas y rascacielos. Entendían los plazos, el análisis de la ruta crítica y la optimización de recursos. Introdujeron en la guerra la mentalidad de la construcción comercial estadounidense, la convicción de que cualquier proyecto, por difícil que fuera, era simplemente un problema de recursos suficientes y bien organizados. Y se les permitió innovar. Cuando los materiales de construcción tradicionales no estaban disponibles, improvisaron. El agregado de coral reemplazó el hormigón donde fue necesario, el entablado de acero perforado, placas metálicas entrelazadas que se colocaban como un rompecabezas gigante, creó pistas en una fracción del tiempo requerido para el hormigón vertido. Se evaluaron y utilizaron materiales locales. Las rígidas jerarquías militares que podrían haber ralentizado la toma de decisiones se aplanaron ante la necesidad operativa. Un teniente podía autorizar cambios en los planos de construcción si eso significaba completar la obra más rápido. Un sargento podía requisar suministros sin tener que lidiar con un laberinto de procesos de aprobación. Esta flexibilidad horrorizó a los observadores japoneses casi tanto como la propia abundancia. La estructura militar japonesa se basaba en una jerarquía rígida y una obediencia incuestionable a la planificación central. La idea de que los oficiales subalternos pudieran alterar los planes según las condiciones del terreno era casi impensable. Sin embargo, los estadounidenses lo hicieron constantemente y funcionó. Proyectos que deberían haber fracasado debido a obstáculos imprevistos se adaptaron y prosperaron, a menudo antes de lo previsto. La frontera en expansión. El campo Henderson fue solo el comienzo. Conforme 1942 dio paso a 1943, el patrón establecido en Guadalcanal se repitió en el Pacífico con variaciones, pero con el mismo tema fundamental. Las fuerzas estadounidenses se apoderaban de una isla y en cuestión de semanas, a veces en tan solo días, los ingenieros construían en la selva o el coral un aeródromo capaz de soportar la siguiente ofensiva. Punta Munda en Nueva Georgia, Jokpiva en Bougainville, Momote en Los Negros. Cada base se construía más rápido que la anterior a medida que se perfeccionaban las técnicas y se acumulaba experiencia. Los japoneses desarrollaron una terminología fatalista para este fenómeno. Lo llamaron Kensetsu Senso, guerra de construcción. Era una guerra para la que no tenían respuesta porque se basaba en recursos que no podían igualar. La base industrial japonesa, extendida por los territorios ocupados y con escasez de materias primas, no podía producir las máquinas ni los suministros a un ritmo que se acercara al estadounidense. Los ingenieros japoneses, a pesar de su habilidad y dedicación, operaban con herramientas y métodos propios de una era bélica anterior. El contraste era marcado, mientras que los civis estadounidenses llegaban con equipos mecanizados completos. Los ingenieros japoneses a menudo tenían que conformarse con herramientas manuales e impresionaban a la mano de obra local. Mientras los estadounidenses arrasaban la selva y trituraban coral con la eficiencia de sus motores diésel, las cuadrillas de trabajo japonesas despejaban la vegetación con machetes y hachas. Mientras las bases estadounidenses crecían con precisión geométrica, expandiéndose en fases cuidadosamente planificadas,
Las posiciones japonesas se construían lenta y laboriosamente, siempre luchando por mantener el ritmo de las demandas operativas. En Punta Munda, los defensores japoneses observaron cómo las fuerzas estadounidenses desembarcaban en las islas cercanas y comenzaban la construcción de posiciones de artillería y depósitos de suministros. Los japoneses habían pasado meses fortificando Munda, construyendo búnkeres y muros de contención, preparándose para el asalto. Cuando llegó, lucharon con su ferocidad característica. Pero incluso mientras la batalla se intensificaba, los ingenieros estadounidenses ya estaban trabajando en las islas ya aseguradas, preparando la infraestructura para el siguiente paso. El comandante japonés en Munda, el general Noboru Sasaki, envió un mensaje al cuartel general que reflejaba la inutilidad esencial. Podemos matar a los soldados estadounidenses, pero no podemos matar la productividad estadounidense. Las pasarelas de coral. Había algo casi mitológico en las pistas de coral que comenzaron a aparecer en las islas del Pacífico. El coral, triturado y compactado, creaba una superficie capaz de soportar un peso enorme, a la vez que mantenía la permeabilidad necesaria para drenar las lluvias tropicales que habrían convertido las pistas de tierra en lodo intransitable. Era un material perfectamente adecuado para el escenario del Pacífico, y los estadounidenses lo explotaron con la minuciosidad que les caracterizaba. Los equipos de reconocimiento japoneses informaban haber visto a ingenieros estadounidenses identificar depósitos de coral, establecer canteras e iniciar la extracción todo el mismo día de la captura de una isla. El coral se trituraba in situ con equipos móviles o se mezclaba con aglutinantes, o se extendía sobre el lecho de la pista y se compactaba con rodillos pesados. En una semana la pista estaría lista para operar. En 2 semanas podría soportar un intenso tráfico de bombarderos. Los japoneses habían utilizado coral en sus propios proyectos de construcción, pero nunca con tanta rapidez ni a tal escala. Los ingenieros estadounidenses parecían tratar islas enteras como obras de construcción, remodelando la geografía para adaptarla a sus necesidades operativas. Se nivelaron colinas, se rellenaron pantanos, se modificaron las costas para crear puertos y rampas para hidroaviones. Era una guerra de ingeniería llevada a cabo con la confianza de una nación que veía a la naturaleza misma como un obstáculo más que superar mediante la tecnología aplicada y el trabajo. Para los soldados japoneses, hambrientos en la selva, observando esta transformación con prismáticos, debió parecer como ver a dioses rehacer el mundo. El ruido por sí solo era un arma, el rugido constante de los motores, el estruendo de los árboles al caer, el chirrido de la maquinaria de movimiento de tierras, era un recordatorio constante de la presencia y el poder estadounidense. Algunos defensores japoneses informaron que el sonido invadía sus sueños, que incluso cuando lograban dormir, oían excavadoras fantasmales en la oscuridad. El costo humano de la guerra industrial. Pero las pistas y bases tuvieron un precio, aunque era un precio que los estadounidenses estaban dispuestos y podían pagar. Los Seabees trabajaban en condiciones mortales. Las enfermedades tropicales se ensañaban, la malaria azotaba a los trabajadores de la construcción con la misma facilidad que a las tropas de combate. El agotamiento por calor era endémico. Los accidentes con maquinaria pesada en la selva causaban muertes y mutilaciones. Sin embargo, por cada hombre que enfermaba o resultaba herido, otro salía al rescate. El oleoducto de reemplazo nunca se secó. Esta también era una abundancia que los japoneses no podían igualar. Cuando los soldados japoneses enfermaban, a menudo permanecían en sus puestos porque no había reemplazos.
Cuando los ingenieros estadounidenses eran hospitalizados por malaria, llegaba personal nuevo en el siguiente transporte. El sistema militar estadounidense había calculado las tasas de desgaste, enfermedades, lesiones, bajas en combate, y había incorporado esos cálculos a los niveles de dotación y los calendarios de reemplazo. Era la guerra como ciencia actuarial, la guerra como optimización de procesos industriales. Los japoneses vieron a hombres desembarcar en Guadalcanal con aspecto saludable y fuerte, trabajar durante semanas en condiciones brutales, rotar al enfermarse y ser reemplazados por recién llegados con un aspecto igual de saludable y fuerte. Parecía infinito, parecía imposible, y era profundamente desmoralizante. En Tokio, los estrategas militares se esforzaron por desarrollar contramedidas. No podían superar en capacidad a los estadounidenses, eso era evidente. ¿Podrían interrumpir la construcción estadounidense mediante un acoso continuo? Se hicieron intentos, bombardeos nocturnos, ataques aéreos, ataques de infiltración contra unidades de ingenieros. Pero los estadounidenses se adaptaron, se priorizaron las defensas antiaéreas en las obras. Los batallones de ingenieros recibieron entrenamiento de infantería y se integraron en las defensas perimetrales. El trabajo continuó bajo fuego y bombardeo, en condiciones que habrían detenido por completo los esfuerzos de construcción japoneses. El punto de inflexión de la comprensión a mediados de 1943, los perspicaces oficiales japoneses comenzaron a comprender que Guadalcanal representaba no solo una derrota táctica, sino la revelación de una realidad estratégica. La guerra, comprendían ahora, no se decidiría por el espíritu de lucha ni la brillantez táctica. Se decidiría por la capacidad industrial y el alcance logístico. Y en esos aspectos, Ni la brecha entre las capacidades estadounidenses y japonesas no solo era significativa, sino potencialmente insalvable. Algunos oficiales comenzaron a abogar por una paz negociada, argumentando que continuar la guerra contra un enemigo capaz de construir aeródromos en semanas y compensar las pérdidas con mayor rapidez que Japón. Estas voces fueron silenciadas o ignoradas. La guerra continuaría 2 años más, y cada batalla revelaba de nuevo la asimetría fundamental que Guadalcanal había hecho visible. Pero entre las tropas en el frente, la lección ya estaba aprendida. Los veteranos japoneses que habían presenciado las operaciones de construcción estadounidenses hablaban de ellas con cierta admiración. Les habían enseñado que los estadounidenses eran débiles, materialistas y carentes de fuerza espiritual. pero lo que vieron fue una fuerza diferente, la fuerza del trabajo organizado, del poderío industrial, de una sociedad capaz de movilizar su capacidad productiva y proyectarla a través del océano para transformar islas hostiles en bases de avanzada. Un oficial japonés, capturado, interrogado tras la caída de las Islas Salomón, intentó explicar a sus interrogadores estadounidenses cómo había sido. Sabíamos que tenían más barcos, más aviones, más tanques, dijo a través de un intérprete. Sabíamos que sus fábricas producían más, pero pensábamos que habría fricción, ineficiencia, retrasos. Creíamos que la distancia nos protegería, que el océano sería nuestro foso. Nunca imaginamos que pudieran simplemente construir más rápido de lo que nosotros podíamos destruir. Construir como si la selva no existiera, como si la distancia no significara nada. Ustedes, los estadounidenses, luchan con excavadoras y hormigoneras como nosotros, luchamos con rifles y espadas, y no tenemos defensa contra eso. El legado grabado en coral. Hoy, si viajas a Guadalcanal, aún puedes ver los restos del campo Henderson. La selva ha recuperado gran parte de él, pero las pistas de coral permanecen, visibles desde el aire como cicatrices geométricas en la vegetación.
Son monumentos a su manera, no a las batallas libradas, aunque fueron reales y costosas, sino a la transformación bélica que representaron. La Guerra del Pacífico se ganaría gracias a muchos factores: batallas navales y asaltos a islas, guerra submarina y bombardeo estratégico, descifrado de códigos e innovación táctica. Pero subyacente a todo ello se encontraba la realidad fundamental que Guadalcanal hizo visible: el bando que pudiera construir más rápido, abastecerse con mayor fiabilidad y compensar las pérdidas con mayor rapidez, prevalecería. Los japoneses habían planeado una guerra de posiciones y fuerza de voluntad. Los estadounidenses, por su parte, plantearon una guerra de producción y logística. Los ingenieros que excavaron el campo Henderson en la selva durante aquellas desesperadas semanas de 1943 no pensaban en términos tan grandiosos. Pensaban en las toneladas de coral que debían trasladarse, en el consumo de combustible y los programas de mantenimiento de la maquinaria, en completar la misión antes del siguiente contraataque japonés. Pero en su labor, poco glamurosa y poco reconocida en comparación con la heroicidad del combate de infantería, forjaron el instrumento de la victoria aliada. Hay una fotografía tomada a finales de 1943 que captura algo esencial de esta transformación. Muestra el campo Henderson en el apogeo de sus operaciones. En primer plano, un equipo de trabajo repara los daños causados por las bombas del bombardeo de la noche anterior. En segundo plano, un flujo constante de aviones aterriza y despega. Al fondo, la jungla se alza como un muro, oscura e impenetrable, y sin embargo, ha sido repelida, contenida por la voluntad humana y el poderío industrial estadounidense. El diario de un oficial japonés, recuperado de Guadalcanal, contiene una última anotación fechada en noviembre de 1943, justo antes de la evacuación de su unidad de la isla. Es que llegamos a estas islas como conquistadores y creíamos que la selva sería nuestra aliada, pero los estadounidenses han conquistado la selva misma. Han hecho de lo imposible una rutina. No sé cómo luchar contra un enemigo que considera la geografía una sugerencia más que una ley. Nos enseñaron que el espíritu vence a la materia, pero he visto cómo la materia estadounidense, las máquinas estadounidenses, la abundancia estadounidense, aplastaba al espíritu hasta que no quedaba más que el reconocimiento de la derrota. El sonido que nunca se detuvo. Al final, lo que derrotó a las fuerzas japonesas en Guadalcanal y al otro lado del Pacífico no fueron tácticas superiores ni mejores soldados, aunque los estadounidenses contaban con ambos en abundancia. Fue el sonido que nunca cesaba, el sonido de los motores en la oscuridad. El sonido de la construcción avanzando entre bombardeos aéreos y descargas de artillería, el sonido de una nación que había volcado toda su capacidad productiva en pos de la victoria y que no se dejaría vencer. Los japoneses esperaban que los estadounidenses lucharan como los europeos, con pausas para la consolidación y una preparación minuciosa. En cambio, se encontraron con algo sin precedentes: la guerra industrial en su estado más puro, donde la fábrica y el campo de batalla se fusionaban en un proceso continuo de producción y destrucción, donde cada isla capturada se convertía inmediatamente en una base avanzada para el siguiente asalto, donde el ritmo de la construcción nunca se interrumpía, independientemente de la acción enemiga. Esta fue la lección escrita en coral a lo largo de 1000 islas del Pacífico. Esta fue la verdad que los oficiales de reconocimiento japoneses transmitieron a sus superiores, aunque muchos se negaron a creerla hasta el final. La guerra había cambiado. El bando que pudiera superar en producción a su enemigo, que pudiera convertir la abundancia industrial en movilidad estratégica, que pudiera condensar meses de construcción en semanas y días, ese bando ganaría
independientemente de los reveses tácticos o las derrotas temporales. Los ingenieros estadounidenses que construyeron Henderson Field en esos 12 días imposibles no sabían que estaban demostrando una nueva forma de guerra, simplemente cumplían con su trabajo, aplicando métodos industriales estadounidenses a problemas militares, confiando en sus máquinas, su logística y su entrenamiento. Pero al hacerlo, Ya demostraron algo que resonaría durante los años restantes de la guerra y más allá, que la abundancia debidamente organizada y aplicada sin descanso era en sí misma un arma contra la cual ninguna valentía ni fortificación podía prevalecer. Y en la jungla, en la oscuridad entre las zonas de construcción iluminadas, los soldados japoneses oyeron el rugido de las excavadoras durante otra noche y comprendieron, aunque comprender no cambió nada, que estaban luchando no solo contra un ejército enemigo, sino contra el poder industrial de toda una civilización desatado e imparable.